Uno de los conflictos más grandes que hubo últimamente en Europa fue uno que tomó lugar en Hungría. Si ustedes conocen más o menos cómo es la Unión Europea y cómo es la distribución política y demás, saben que Hungría y Polonia son países que son considerados conservadores. Y Hungría recientemente tuvo un problema precisamente porque no está de acuerdo con que se enseñe, por ejemplo, ideología de género a los niños. Recientemente el presidente János Áder estableció una ley este mismo año en el que busca proteger a los niños de la predación sexual, como también para garantizar que su desarrollo sexual, moral y mental sea íntegro. Esto se dio a raíz de lo siguiente. Hubo un libro que estuvo circulando en algunas escuelas en el que se hablaba del homosexualismo y se estaba empezando a enseñar a los niños qué es el homosexualismo, más o menos qué es la ideología de género y todo eso. A la par de que ocurrió eso, también explotó, digamos, la noticia de que había habido varios políticos húngaros, voy a leer sus nombres, y espero pronunciarlo bien, Tivadar-Foss y Czajer József, de la Unión Cívica Húngara. Se conoció que estos políticos estaban involucrados no solamente en homosexualismo, como también en el consumo de drogas ilegales, sino también en la pornografía infantil. Entonces, lo que hizo el gobierno de este país fue reconocer que hay un problema. Se conoce que existe, como les había comentado antes, que existe una correlación positiva entre pedofilia y homosexualismo, en una correlación estadística. Entonces el gobierno decidió tomar cartas en el asunto, o sea, dijo, vamos a hacer algo en contra de la pedofilia, de la pornografía infantil y demás, para proteger a los niños de que sean abusados sexualmente por personas mayores. Entonces lo que ocurrió es que la comunidad LGBT, al ver que el gobierno iba a poner esta ley ya en práctica, se quejó de que esta ley estaba siendo promulgada o estaba siendo puesta en práctica principalmente para pisotear los derechos de la comunidad LGBT como tal. Entonces, a raíz de esto, el presidente Áder tuvo que dar una clarificación de por qué se estaba poniendo en práctica esta ley y cuál era el objetivo de la ley. Entonces, lo que dice el presidente Áder en un comunicado es lo siguiente. Él dice: contrariamente a informes de prensa recientes, la ley no incluye ninguna medida restrictiva para personas mayores de 18 años. Es decir, personas LGBT que sean mayores de 18 años no van a sufrir ningún tipo de restricciones de sus derechos o de ninguna cosa. Continúa diciendo Áder, no viola el derecho al respeto a la vida privada y familiar garantizado por la Constitución. Al mismo tiempo, la Constitución estipula que todo niño tiene derecho a la protección y el cuidado necesarios para su adecuado desarrollo físico, intelectual y moral. La ley enmendada protege a los menores al prohibir el acceso a pornografía y contenido que promueva la sexualidad por sí misma, la homosexualidad y el cambio de género, dijo Áder. Como resultado, la regulación se deriva de la Constitución. Ahora, lo que pasó, y es lo que les comentaba hace un momento, es que la comunidad LGBT tomó todo esto, el hecho de que no se quiera permitir que los niños aprendan sobre homosexualismo y sexualidad a una temprana edad, se lo tomó como si fuera algo que estuviera yendo en contra de la comunidad LGBT, lo cual no es cierto y lo vamos a ver en la siguiente sección. Hay varios puntos que toca la ley, principalmente 5 que se las voy a leer ahora para que vean exactamente cuál es el objetivo de esta ley que está promulgando Hungría. El primer punto dice: se realizará la creación de un registro de delincuentes sexuales al estilo estadounidense que solo estaría disponible para los padres y los protectores legales de los niños, esto con el objetivo de que se evite que niños estén en contacto con personas que tengan antecedentes de pedofilia o de haber realizado algún abuso sexual a niños. El segundo punto dice: se realizará el incremento de la duración de sentencias de prisión por abuso de menores y posesión de pornografía infantil, en algunos casos específicos sin posibilidad de libertad condicional. El tercer punto dice:
Cualquier persona que haya sido declarada culpable de delitos sexuales contra menores ahora será excluida de casi todos los trabajos en los que tendría que trabajar con niños, esto con el objetivo de que ningún niño tenga que seguir estando en contacto con una persona que ya tiene antecedentes de crímenes sexuales en contra de niños. El cuarto punto dice: se han prohibido las clases de educación sexual en las escuelas para promover la transición de género o la homosexualidad. El quinto punto dice: los medios de comunicación deberán restringir los programas que promueven estos temas con una señal que clarifique que el contenido es para mayores de edad con el signo de PG-18. Ahora, estos últimos dos puntos fueron tomados por la comunidad LGBT como si fuera algo totalmente en contra de la comunidad LGBT. Y empezaron a decir que es algo que está pisoteando sus derechos y demás, cuando en realidad la mayoría de los puntos son simplemente algo que tiene como target a los pedófilos o a personas que tienen antecedentes de abuso sexual hacia niños. Y los últimos dos puntos simplemente hablan de que no se quiere que los niños que son menores de 18 años estén expuestos a clases donde se les podría enseñar que deben explorar su sexualidad. Esto es algo que se enseña en universidades en Canadá, en escuelas, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, a los niños, que ellos son seres sexuales y que ellos pueden explorar su sexualidad desde una edad temprana. Esto es algo que se quiere evitar por parte del gobierno de Hungría, para evitar precisamente que exista mayor vulnerabilidad por parte de los niños al estar aprendiendo estas cosas, como también se los quiere proteger de aprender que ellos pueden cambiar su género o de que ellos pueden ser otra cosa que no sea lo que son biológicamente. Como resultado, muchas instituciones que son pro-LGBT, que enseñan ideología de género y demás, al ver que el gobierno de Hungría estaba poniendo en pie esta ley, directamente los fueron a calificar de homófobos, retrógradas, gente que estaba pisoteando los derechos de la comunidad LGBT. Y bueno, ustedes pueden ver en pantalla, los que están viendo la versión en video de este podcast, hubo comunicados realizados por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por diferentes países de la Unión Europea, como también por partidos socialistas del mismo país de Hungría. Y todo esto diciendo que la ley que se estaba poniendo en pie tenía como target principal a la comunidad LGBT, lo cual, por lo que han visto, o sea, en cuanto a los 5 puntos que se están tomando, no son cosas que pisotean los derechos de nadie. Más bien es algo que busca proteger a los niños de aprender cosas que no son adecuadas para su edad. Es de conocimiento público también que en la mayoría de las escuelas de la Unión Europea, como también muchas escuelas en Canadá, como también en los Estados Unidos, se adoctrina a los niños desde una temprana edad con propaganda LGBT. Se les enseña que ellos tienen el derecho de transicionar de niño a niña con tratamientos hormonales o con cirugías a los que pueden acceder en el área médica. Y con esto se los expone, aunque ellos digan que no, a la predación sexual por parte de pedófilos. Lo que había mencionado también en el episodio anterior era que en la Unión Europea, en muchos países que son pro-LGBT, se permite, es legal que niños de 14, 15, 16 años mantengan relaciones sexuales con adultos. Esto ya lo había comentado, para nosotros es pedofilia, uno le diría esto es pedofilia, pero ellos lo ven como si fuera algo normal, o incluso lo excusan diciendo que es para proteger de abuso sexual a los niños, lo cual parece bastante contradictorio. Gobiernos, personas y organizaciones que promueven leyes como la de Hungría, que pretende y lo está haciendo, castigar más fuertemente a aquellos que abusen sexualmente de niños, aquellos que quieran enseñar a los niños que ellos son seres sexuales y que deben explorar su sexualidad. Se los califica directamente de homófobos, retrógradas, y al mismo tiempo no se ofrecen argumentos válidos que expliquen por qué es que supuestamente estos países, estos gobiernos son homófobos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué directamente se califica de homófobo a un país como Hungría, donde se está pretendiendo más bien guardar la salud de los niños? Y esto es porque en general, cuando existe cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier persona que cuestiona a la comunidad LGBT,
incluso citando artículos científicos o reportes, observaciones empíricas y demás, se lo califica directamente de homófobo. Y es algo que yo misma lo he experimentado con el anterior episodio que publiqué. Por más que solamente estoy dando datos estadísticos y estoy llamando a la gente a que sean respetuosos con los que son homosexuales, gays, lesbianas, transgénero y demás, estoy llamando a que se los quiera, a que se tengan conversaciones respetuosas, productivas con ellos, aún así a uno lo califican como homófobo, a pesar de que uno no está incitando a ningún tipo de violencia, a ningún tipo de odio en contra de ellos, no, más bien se están dando simplemente observaciones. Y en el caso de Hungría es un país que está intentando más bien guardar, proteger a los niños de su país, y no exponerlos a enseñanzas que se sabe, porque se ha visto y es algo que se observa en los países que son pro-LGBT, que tienen efectos negativos en los niños.